pero primero, pues, vamos a hablar acerca de los primeros auxilios psicológicos, pero primero tenemos que entender específicamente de dónde viene todo lo que es los primeros auxilios psicológicos. Entonces, comenzamos. Primero tenemos que entender qué es una crisis. Es un estado temporal que se caracteriza por una desorganización reflejada en una incapacidad para afrontar situaciones adversas, manejar sus emociones, enfocar pensamiento y la conducta en resolver el problema. Lo que quiere decir es que las crisis, perdón, lo que quiere decir es que todos presentamos crisis. Todos a lo largo de nuestra vida se nos va a presentar diferentes tipos de crisis, ¿no? En la cual algunas vamos a poder manejarlas ya sea por nuestra crianza, por nuestras experiencias o por nuestras estrategias de afrontamiento. Pero van a haber otras donde nos van a producir tanto estrés, va a haber tanta situación de tanto estrés mediado que de alguna otra manera nos va a desorganizar. Nos va a desorganizar en conducta, nos va a desorganizar en pensamiento, nos va a desorganizar en emociones. El estrés va a ser tan fuerte que algunas personas van a quedar en shock y no van a saber cómo mediar o cómo lidiar con esta situación. Entonces, es importante que primero que todo sepamos específicamente qué es una crisis, cuándo es que llega, en qué momento y cómo mediar con eso, ¿ya? Luego tenemos lo que es los tipos de crisis. Como les decía, hay crisis que son normativas, que son características de la vida por el ciclo de la vida o que son normativas, como por ejemplo el paso de la adolescencia a la adultez o el paso de la niñez a la adolescencia, de repente el cambio de colegio o este cambio de ser un estudiante de escuela a ser un estudiante universitario o a tener nuestro primer trabajo. Ese tipo de crisis son normativas porque son parte de nuestra vida, son parte de que tenemos que afrontarla porque es parte del crecimiento. No toda crisis te genera un estrés que te desorganiza. Hay algunas crisis que te van a servir para tu crecimiento, para, eh, para aprender nuevas estrategias de afrontamiento frente a la sociedad, frente a ti mismo, ¿no? A diferencia de otras crisis que hablamos acerca de el golpe inesperado o no normativa. Aquí lo que se quiere decir es que si bien es cierto, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? No necesariamente ayudan al crecimiento de las personas, no necesariamente ayudan en el desarrollo de las personas. Puede ser intentos de suicidio, puede ser violaciones, desastres naturales, inundaciones, terremotos, ¿no? Eso ya es más a nivel comunitario. Eh, También en algún momento hay algunas personas que los rompimientos de pareja o las separaciones de pareja pueden llegar a ser para ellos una situación de crisis desorganizada, ¿no? Hay gente que sabe mediar con esto y hay gente que no. Todos tenemos diferentes maneras de reaccionar a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta de que hay algunas que sí nos van a ayudar a mediar con nuestra vida, a encontrar nuevas formas o nuevas estrategias o profundizar mejor en cómo yo manejo mis estrategias para afrontar estas crisis que son parte de la normativa de la vida y estos golpes inesperados o no normativos que lamentablemente nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que tanto le puede pasar a la persona que tenemos a nuestro costado como nos puede pasar a nosotros. Y una cosa también que es muy importante, cuando nosotros vamos a emplear lo que son primeros auxilios psicológicos, es muy importante que, por ejemplo, seamos muy conscientes de nuestras limitaciones. ¿En qué quiero decir con esto? Que tenemos que tomar en cuenta que hay temas que a veces no podemos tocar, ¿no? Ya sea de plano personal o de plano que no estamos preparados académicamente para eso, ¿no? De repente hay una persona que llega con un intento de suicidio por ciertas cosas y de repente yo estoy ahí presente, o yo estoy ahí al costado cerca, pero a mí realmente
no estoy preparada o realmente me pone muy sensible este tema de suicidios o me pone muy sensible este tema de violaciones o me pone muy sensible de repente el tema de cáncer porque también puede ser familiares o la misma persona con cáncer a la que le hayan dado la noticia de que tiene cáncer y haya entrado en crisis. Entonces, si a mí me ponen sensible específicamente esos temas, es mejor derivarlo o llamar a una persona que sí pueda afrontar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empleamos los primeros auxilios psicológicos, tenemos que tener la serenidad, tenemos que transmitir la sensación de seguridad, la sensación de control por nuestra voz, por nuestra postura, por nuestra forma de ver a la persona, por nuestra escucha activa. Entonces, si realmente vamos donde esa persona y esa persona nos dice, es que me ha pasado esto, tenemos que ser conscientes, tenemos que conocernos bien. A veces eh, es importante ser consciente de que a veces no se puede, ¿no? A veces no podemos con la situación que se nos presenta y eso también está bien, porque al reconocerlo, buscamos a alguien que realmente sí pueda ayudar o pueda afrontar lo que la persona en crisis está mediando. Y con eso ayudamos mucho más que tomando nosotros la batuta y de repente ella nos cuenta o la persona en crisis nos cuenta algo muy fuerte o reacciona de una manera muy fuerte que a nosotros nos toca, nos transmite, nos sensibiliza y eso puede hacer de que todo se salga de control, ¿no? Muy bien. Entonces pasamos a los primeros auxilios psicológicos. Tenemos primero lo que es la crisis, ya sabemos que existen dos tipos de crisis, y de ahí viene lo que es la intervención en crisis. La intervención en crisis viene de dos partes. La intervención de crisis de urgencia y luego son lo que es intervención en crisis en psicoterapia, ¿ya? Aquí, dentro de la primera fase, que es la de intervención en crisis en urgencias, ahí está dentro lo que son los primeros auxilios psicológicos. Hay algunos autores que nos dicen que solamente se puede dar de la crisis, o sea, del momento de la crisis, pasando, o sea, dentro de las 72 horas de la emergencia o de la crisis. Pero hay otros que no, que te dicen específicamente cuando la persona, a pesar de que haya pasado los días, la persona todavía continúa con esta respuesta emocional, entonces también se le puede emplear los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Pero, o sea, cada uno tiene su propia manera de cómo verlo. Ahora, eh, perdón, ¿qué es primero lo que es la intervención de crisis? La intervención de crisis es la estrategia que se emplea con las personas en crisis, ¿no? La funcionalidad o el objetivo es que la persona en crisis entre en estabilidad, ¿no? Después de lo que es la crisis, después de esta desorganización de pensamiento, de emociones y de conducta, lo que tenemos que hacer con los primeros auxilios psicológicos es que la persona mantenga o regrese a su estado de estabilidad emocional y física, para que después podamos, o bien ya venga la familia, o bien si es requerido pasarlo a un personal de salud mental, derivarlo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, por eso es que decía lo anterior, ¿no? Es importante que nosotros sepamos cuáles específicamente son los temas que realmente con los que no podemos. Y no está mal, no está mal, ¿no? Pero también tengamos que darnos cuenta de que a veces se puede ayudar, a veces servimos como primera mano para poder ayudar y a veces en los que tenemos que buscar otra persona para que ellos puedan lidiar con eso. Y está bien, las dos partes está bien, porque a veces se va a poder y a veces no, ¿no? Entonces, eso es lo principal, eso es nuestro objetivo, recuperar el funcionamiento de la persona, perdón, recuperar la estabilidad emocional y física de la persona para que, eh, o sea, recuperarlo y que esa persona emplee sus propias herramientas de afrontamiento para volverlo un ente activo. De lo que era víctima o persona en crisis, que eres un ente pasivo que solamente responde ante el estímulo estresante,
con los primeros auxilios psicológicos lo que queremos hacer es volverlo un ente activo, que a pesar de la crisis pueda volverse una persona que actúe, que recupere su funcionamiento, que recupere sus actividades, que recupere su estabilidad emocional y su estabilidad física. Muy bien. Entonces, por lo general, los primeros auxilios psicológicos son cortos y la ayuda brindada es por cualquier persona de la comunidad, ¿no? Ya sea médicos, enfermeros, psicólogos, en este caso a veces cuando se trata de emergencias comunitarias como terremotos, inundaciones, ahora último que hubo el tema de caídas de techo, o de repente, ahora último con lo que estamos mediando mucho lo que es la, el sicariato, ¿no? Si bien es cierto, es un poco complicado intervenir sobre lo que, precisamente lo que está pasando, pero también recordemos que hay muchas personas con las que están viajando en el bus y esas mismas personas son las que ven este tipo de situaciones y quedan en estado de shock. Va a haber personas que realmente pues van a decir, bueno, un día más, ¿no? Y se van a recuperar rápido, pero también hay personas con las que se van a quedar muy choqueadas o se van a quedar muy impresionadas con lo que están viviendo en este momento. Sus respuestas emocionales van a ser que ya no quiere ir al trabajo, que ya no quiera viajar en bus, que no quiera salir de su casa, que tenga miedo a hablar con personas. Entonces, es importante que cuando aparezcan ese tipo de situaciones, las personas, ya sean médicos o personas comunes y corrientes, tengan este conocimiento de primeros auxilios psicológicos para poder abordar ese tipo de situaciones y así prevenir, justo lo que estaba acá, prevenir que se extienda, prevenir a que se extienda una psicopatología, ¿no? Ya sea estrés postraumático, estrés agudo, estrés crónico, ¿no? Entonces es importante eso. O también ataques de ansiedad, o también trastorno de pánico, ¿no? Entonces es importante que nos facilite la adaptación de la persona, de su estado en crisis a su estado de estabilidad emocional. Y por supuesto, nos ayuda y nos brinda un alivio inmediato, ¿no? Por eso es importante que también nosotros de alguna otra manera mantengamos la calma o al menos demos o brindemos esa sensación de seguridad, esa sensación de control que es importante para las personas. Ujú. Seguimos entonces. Bien, según el manual de ABCD de los primeros auxilios psicológicos, tenemos que saber una cosa. La A representa el escucha activo. El escucha activa no necesariamente es, bueno, estoy a tu lado y escucho todo lo que tú me dices. No. El escucha activa es visión, oído y postura. No solamente postura, sino también es el sonido de mi voz, ¿no? Porque cuando una persona está en crisis, todos sus sentidos están alerta. La persona está en shock, ¿no? Se le baja la presión, comienza a temblar, su vista se agudiza, su oído se agudiza, su sensibilidad al tacto se agudiza. Entonces, es importante que nosotros sepamos todo eso que está pasando esta persona en ese momento para poder nosotros tener el tacto y tener el escucha activa y la forma en cómo tenemos que acercarnos a esta persona. Porque cuando esta persona, supongamos que ya sea una persona que ha sido víctima de un robo, de robo a mano armada, o supongamos que es una víctima que eh, ha sido víctima de violación o intentos de violación. Yo no me puedo acercar y tocarla, ¿no? O me puedo acercar y decirle hola, ¿no? Es importante que siempre, si nos vamos a aparecer o nos vamos a presentar frente a la víctima o frente a la persona en crisis, tengamos que buscar siempre acercarnos de frente, ¿no? De repente la vemos por atrás, entonces nos damos una vuelta completa y cuando nos mira, acercar. ¿Por qué? Porque si aparecemos de la nada, obviamente esa persona va a entrar, de lo que ya está en crisis, va a entrar en más crisis todavía. ¿Por qué? Porque están en estado de alerta, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta de eso, acercarnos. Al acercarnos, guardamos el celular, también es importante. Sabemos que cuando tenemos que tener escucha activa, cuando tenemos que tener todas estas, porque
como les dije, no solamente es la mirada, es el tono de voz, es la postura, es escucha. Si tenemos todo esto y también tenemos todo el tiempo para sentarnos y escuchar o acompañar a la persona en crisis, está bien, nos damos ese tiempo. Pero si no lo tenemos, al menos tenemos que buscar una persona que sí tenga este espacio, este tiempo y esta postura para que lo haga, ¿ya? Porque ¿para qué nos acercaríamos si a cada rato nos vamos a estar viendo el teléfono, perdón, el reloj? ¿Para qué nos acercaríamos si a cada rato estaríamos viendo el celular? Ahora, te puedes acercar mientras llamas a la policía, mientras llamas a los bomberos y luego te presentas. Buenos días, yo soy Ximena, soy psicóloga, me voy a acercar a ti o me voy a sentar acá a tu costado, ¿me dejas o qué es lo que deseas? Generalmente las personas, en algunos casos los adolescentes, te van a decir que quieren estar solos, pero no, no. A una persona en crisis no la puedes dejar sola, porque obviamente al tener esta desorganización de pensamiento y de emociones y de conducta, puede ser que nos lleve que se vayan a otro nivel de desorganización más fuerte, ¿no? Como por ejemplo el suicidio, por ejemplo la desesperación, que salen del hospital o salen de la casa y pueden sufrir un accidente. Entonces es importante no dejarlos solos. Y por eso les decía con anterioridad, es importante que nosotros sepamos cuáles son nuestras limitaciones, porque si en ese momento no tengo el tiempo o el espacio para tomarme ese trabajo, es mejor llamar a una persona que realmente lo pueda hacer o si no, acercarme y decir, ¿quieres que llame a tus padres? ¿Quieres que llame a algún tutor? Y mientras esa persona está llamando a un tutor o está llamando, o el familiar se está acercando a donde ustedes están, quedarte a esperar hasta que llegue esa persona, ¿no? Eso es importante, saber cuáles son nuestras limitaciones y cuáles también son nuestras habilidades también, ¿no? De repente soy una persona con un con un tono de voz adecuado, suave, pausado, ¿no? Entonces, eso realmente va a ayudar mucho a la persona que está entrando en crisis. El escucha activa. Escucha activa, como les dije, es sentarnos, tener la postura adecuada. Si vemos que de repente la persona tiene una, ¿cómo decirlo? Está moviendo mucho el brazo, está moviendo mucho la pierna, mantenerlo ahí, ¿no? Observarlo, observar la conducta o de repente se va para atrás. Tú también puedes imitar algunas conductas de esa persona para que se sienta identificado y pueda entrar en confianza. Pero como les decía, el escucha activa no solamente es el escuchar, sino es que nosotros también con nuestro cuerpo transmitamos esa conducta de ¿estás bien? Te estoy escuchando. ¿Ya? Y es importante que la conversación sea en horizontal, no que yo soy el médico o yo soy el psicólogo y te estoy hablando, no. La idea es que esta persona, después de que se calme en estado de crisis, la idea es que esta persona use sus propias herramientas para poder salir o para poder afrontar la vida. Entonces, es importante que nosotros hablemos en horizontal. Me refiero a una comunicación horizontal de tú a tú. Si la persona está acá con su cara, entonces yo también le tengo que hablar así, ¿no? Le tengo que hablar a su nivel de rostro, a su nivel de tamaño. Por eso podemos estar parados, podemos estar sentados, ¿no? Entonces, todo eso entra dentro de lo que es la escucha activa. También, escucha activa es no juzgar a la persona, no decir, bueno, a mí también me pasó. No. El escucha activa es simplemente recepcionar lo que nos está diciendo, asentir, comprender, acompañar, ¿sí? No darles una solución, porque en este momento no hay solución. En este momento la mejor solución que puede haber, de repente, si es en una crisis de sicariato, lo mejor que puedes hacer es, bueno, llamar a los bomberos y perdón, es llamar a los bomberos o llamar a recepción, o perdón, llamar a los bomberos o llamar a la policía, ¿no? Entonces es importante eso. Ahora, como les decía, el estado de shock
Como les decía, en el estado de shock que entra la persona, donde tiene todas estas respuestas fisiológicas y respuestas emocionales, vamos a tener que, primero, de repente no va a poder hablar por su propio estado de físico, por su propio estado emocional, entonces tenemos que enseñarle o reentrenarle en lo que es la respiración. Puedes usar respiración, ejercicios de respiración, puedes usar ejercicios de atención, ¿no? Como por ejemplo, hay muchas personas que usan el cómo te llamas, cuál es tu edad, a qué te dedicas. Puede parecer un poco contradictorio que en ese momento llegues a preguntar esas cosas, pero eso hace de que su atención de lo que estaba dirigida a su trauma, su atención se vaya a responder esas preguntas, ¿no? A responder esas preguntas de, bueno, mi nombre es tal, yo tengo tanta edad, yo eh, soy estudiante, soy profesional, vivo tal lugar. Entonces, eso también ayuda bastante en lo que es la atención en otro foco, mantener la atención en otro foco, ¿no? Y lo que es, como les decía, este trabajo de ejercicio de respiración, inflar el estómago, inflar todo lo que pueda el estómago, eh, mantenerlo fijado, mantener la respiración, esperar 3 minutos, perdón, esperar 3 segundos, 1, 2, 3, e indicarle que bote el aire por la boca. Entonces, eso más o menos unas 10 veces, claro, tú lo haces con la persona a tu costado para que la persona comience a regular todo eso que tenía en shock, todo eso que tenía sensible, comience a regular, que la sangre de su cuerpo también comience a recorrer su cuerpo y haya cierto control ya, no solamente de la atención, sino también de su respiración y de su propio cuerpo, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos. Seguimos con la categorización de necesidades. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la categorización de necesidades no la hacemos nosotros, la hace la misma persona en crisis. ¿Por qué? Porque si sufre alguien, perdón, porque si alguien ha sufrido, uy, ya, eh, tenemos que darnos cuenta de que esta categorización de necesidades, nosotros vamos a ayudar a la persona, vamos a ayudar a la persona en crisis a identificar y jerarquizar sus necesidades. No lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque solo una persona que ha sufrido un terremoto y que se le ha caído la casa sabe cuáles son sus necesidades. Solo una persona que ha sufrido o que ha sido víctima de violación o de intento de violación sabe cuáles son sus necesidades en este momento. Nosotros no podemos llegar y decir, bien, tú necesitas esto, necesitas lo otro y necesitas esto. No, ellos nos tienen que decir. Nos acercamos, nos presentamos y les decimos, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas en este momento? Te va a decir, necesito a mi papá, necesito a mi mamá, necesito, necesito una casa o necesito esto. Dentro de tus posibilidades, puedes hacer lo posible para que esa persona encuentre ese sentido de protección. Porque esa es la idea, hacer que la persona se sienta protegida, se sienta segura, darle sensación de seguridad. Entonces, lo primero que hacemos es, después de presentarnos, de hacer que esta persona entre en estado un poco más de calma, después de las respiraciones, después de y que nos cuente toda su historia, ¿no? Vamos a jerarquizar. Bien, ahora, después de todo, comprendo todo lo que me has contado, eh, no me imagino cómo te tienes que sentir en este momento. Cuéntame, ¿qué es lo que necesitas en este momento específicamente? Quizás no, en este momento no te puedo decir con claridad qué es lo que necesitas, porque te voy a decir, pues, en ese momento no tengo tiempo para pensar o no tengo cabeza para pensar. Entonces, lo ayudas. Ok, lo más urgente, lo que necesitas ahorita, ya sea físico, ya sea psicológico o ya sea de repente, ahorita lo que necesitas, te va a decir, es que tengo frío ya. Le das una manta para que salga. Porque estás en estado de shock y en estado de shock comienzan a temblar,
la presión se le baja, entonces lo que necesito es una malta. Ok, toma una malta. Lo que necesito es un vaso de agua, ya, toma un vaso de agua. Entonces, tenemos que darnos ese espacio, ese tiempo para que la persona comience a tomar mayor atención en, en otras cosas y en sí mismo, de qué es lo que necesita y qué es lo que se puede hacer dentro de la urgencia que tiene en este momento, ¿no? Luego lo que vamos a hacer es, después de escuchar lo que nos dijo, después de ver, de tratar de lidiar con sus necesidades, ¿no? Vamos a ver realmente si necesita o solamente necesita el apoyo correspondiente de su familiar o también si es importante que tengamos que contactarnos con un personal de salud mental. ¿Sí? Todo depende de lo que es, todo depende de lo que es la urgencia, ¿no? Porque si es una persona que ha intentado un suicidio o que está con la ideación suicida de volver a hacerlo, entonces es importante, o sea, se lo vamos a informar al familiar, pero también tenemos que derivarlo a lo que es ya intervención en crisis de psicoterapia, ¿no? Porque no podemos dejar a esa persona a su deriva, y tampoco el familiar podemos dejar a la deriva. Entonces, sí es importante y se le informa. Se le informa tanto a la persona que está en crisis y tanto al familiar. Señora o persona en crisis, mira, está pasando esto, realmente me preocupa. Sí, realmente me preocupa lo que estás pasando en este momento y me gustaría que puedas conversarlo con una persona especializada, ¿no? Llamas al psicólogo y llamas al psiquiatra y lo derivas. O si de repente es una persona que está sufriendo un robo, o es una persona que ha visto a alguien fallecer, o es una persona que ha sido víctima de un terremoto, de una inundación. Entonces, en este caso también lo que tenemos que informar es, mira, vamos a llamar a un familiar donde te puedas quedar a dormir esta noche, o vamos a llamar a la policía, o vamos a llamar a Defensa Civil para que nos pueda brindar la protección de que te puedas quedar en una carpa o que puedas buscar un familiar. Tenemos que tomar en cuenta de que hay cosas en las que no podemos lidiar tampoco nosotros, porque si es una inundación o es un terremoto donde una persona ha perdido a un familiar, no le vamos a decir, mira, vamos a encontrar a tu hijo. No, no podemos, porque no sabemos si eso va a aparecer. No podemos darles esperanzas de que eso vaya a pasar. No, entonces tenemos que ser concretos, sinceros y tratar de darles la mayor de la atención, el mayor de apoyo, pero también con la realidad que en este momento tenemos, o que en este momento tenemos. Ujú. Entonces, también la psicoeducación. La E sería la psicoeducación, normalizar las reacciones emocionales. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que entran en shock o generalmente las personas que tienen estas crisis emocionales son porque anteriormente no les ha pasado. Son situaciones nuevas, son situaciones en las cuales ellos se quedan paralizados y no tienen las estrategias para mediar o no tienen la forma en cómo lidiar con este suceso, entonces se quedan paralizados, se quedan en shock, sus emociones se desbordan, sus conductas se desbordan, sus pensamientos se desbordan. Entonces, es importante que nosotros sepamos de que estas conductas, de que esas emociones y de que esos pensamientos son normales en ese tipo de situaciones. Mientras nos están contando qué es lo que le está pasando, nosotros tenemos que normalizar diciéndole, claro, entiendo cómo te sientes o comprendo cómo te sientes, es normal que llores, es normal que ahorita sientas que te desbordas porque la situación realmente es complicada, es completamente normal que de repente quieras salir corriendo a buscar a tu hijo o a alguien, a tu familiar, pero eso también te podría poner en peligro, ¿no? Entonces, hay que tratar de volverlo, traerlo a la estabilidad, pero al mismo tiempo validar esas emociones, validar esos pensamientos y validar esas conductas, porque son completamente normales. Como les dije, eh, tenemos que darnos cuenta de que eso nos puede pasar a cualquiera. Tenemos que darnos cuenta que eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces,
tiene que haber esa sensibilidad, sobre todo de nosotros para las personas que están sufriendo crisis. Ujú. Bien, los pasos para los primeros auxilios psicológicos. Primero tenemos lo que es la presentación, algo que ya les comentaba hace un rato, ¿no? Acerca de si nos vamos a acercar, si vamos a tomar la responsabilidad de acompañar a alguien en situación de crisis, lo que tenemos que hacer es presentarnos y decir, saludar, primero, acercarnos desde que nos vea. Primero que nos vea y luego acercarnos. Al acercarnos, manejar nuestro timbre de voz, nuestra escucha y nuestra postura. Nuestra postura lo más horizontal posible, acercarnos y decir, buenas noches, buenos días, mi nombre es Ximena Stocóndor, yo seré, no, buenas noches, buenos días, yo soy Ximena Stocóndor, yo soy la psicóloga de este hospital, o yo soy psicóloga, me gustaría acompañarte, o he visto que estás pasando por esta situación y me gustaría saber qué es lo que está pasando, o si quieres que te acompañe en este momento, si no es así, si no quieres contarme en este momento, también está bien, pero me voy a quedar a tu costado, te voy a esperar, ten paciencia, vamos a esperar, ¿no? O te voy a esperar también. Informar o decir qué es lo que vas a hacer, ¿no? Como les decía, como están en este estado de shock, como están en este estado de sensibilización de los sentidos, entonces, si nosotros nos acercamos de la nada, esa persona solamente se va a asustar más de lo que ya está, va a entrar en más crisis de lo que ya está. Entonces es importante que nosotros informemos qué es lo que vamos a hacer, previniendo, ¿no? Me voy a acercar a ti, me voy a sentar aquí a tu costado y voy a esperar a que me cuentes qué es lo que está pasando, ¿no? Que seas que llame a alguien o me voy a acercar, o si no, de repente no tengo el tiempo, ¿no? No tengo el tiempo, pero quiero que esa persona se quede en buenas manos, ¿ok? Me acerco, eh, me voy a acercar a ti, me voy a sentar a tu costado, voy a llamar a la ambulancia, por favor espera, voy a llamar a la policía, por favor espérame, no te asustes, yo estoy aquí a tu costado, cualquier cosa, por favor, dime. Entonces, ya damos esa apertura para que la persona no se sienta en confianza con nosotros, ¿no? Como les decía, la ayuda es requerida de tus posibilidades y tus limitaciones. Si son personas que con casos muy extremos, como intento de suicidio, intento de violación o víctimas de violación, o cualquier cosa que de repente tú digas, hay temas que no voy a tocar, acepta, ¿no? Acepta que de repente no puedes tocar esos temas. Por ejemplo, hay personas, en este caso, hay psicólogos, psicólogos que de repente les choca mucho lo que es el tema de cáncer, entonces no suelen atender a personas con cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque les recuerda un familiar o de repente no son muy cercanos al tema de la muerte. Entonces, como que ellos sí se sienten repelidos o de repente no tocan esos temas. Entonces, esos psicólogos lo que harían en ese momento sería, usted, ¿por qué motivo está pasando por esto? Esto de repente anteriormente la enfermera o el médico les comentó, ¿no? Mira, está pasando por esto porque le informaron de que tiene cáncer o es un familiar al que le informaron que su familiar tiene cáncer. Entonces, lo que va a hacer este psicólogo es tratar de contactar a un colega que de repente sí toca estos temas o que sí pueda acompañar en este tipo de sensibilidades, porque, pues, como les decía, la idea es que los primeros auxilios psicológicos nosotros demos esa seguridad. Y si nos ponemos sensibles con ese tipo de situaciones, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, el enlace es estoy aquí para ayudarte, pero para poder hacerlo necesito saber en qué es lo que te puedo ayudar, ¿no? Justo lo que decía hace un momento. Me voy a acercar, voy a preguntar qué es lo que qué es lo que puedo hacer, o voy a informarte qué es lo que hago, y luego me gustaría ayudarte, pero para eso me gustaría que me digas en qué es lo que te puedo ayudar, cuál es tu urgencia en este momento. De repente la persona te va a decir, en este momento no te quiero contar nada de mi vida, solo quiero que me llegues a mi casa.
¿Tengo la posibilidad de llevarte a tu casa? Sí, ok, vamos a tu casa. O llamo a la policía y que la policía te lleve, ¿no? Pero por eso es importante que conozcamos nuestras limitaciones y que también dentro de nuestras posibilidades podamos ayudar. Ujú. Bien, anclar. Sirve mejor para el ataque de pánico, fijando la atención en objetos, aromas y respiraciones diafragmáticas, ¿no? Justo lo que le decía hace un rato con la estrategia B, de enseñarles a respirar, a modular su respiración con ejercicios de respiración, o también tratar de enfocar la atención en otra cosa, ¿no? A enfocar la atención en lo que son objetos externos al suceso, en que te dé de que te dé su información para que ellos puedan tratar de regular su atención en otra cosa y poder regular su control en ellos mismos. Entonces, sí es importante eso. Muy bien. ¿Y qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? No tocar. No, tocar no, nunca, nunca, nunca. Suena feo, suena feo, pero no, por favor, no lo hagan. Eh, Lo que pasa es que es importante, como les decía, este suceso, todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, sensibiliza y sensibiliza el tacto. Entonces, si nosotros nos acercamos a tocar, puede ser que sea una persona que haya sido víctima de violencia sexual, puede ser que sea una persona víctima de violencia física. Entonces, perdón, ella es mi gata. Ya, puede ser una persona con violencia física o violencia o violación sexual o que haya sido víctima o que hace un rato haya intentado suicidarse. Entonces, hay otras formas de cómo poder acompañar, hay otras formas de cómo poder lidiar con eso y no necesariamente tenemos que tocar. Como les decía en el en el escucha activa, puede ser con nuestra modulación de voz, puede ser con nuestra mirada, nuestra postura, nuestra forma en cómo escuchamos, en cómo lo que nos está contando lo parafraseamos y o sea, lo parafraseamos, me refiero a que lo decimos de otra forma, de una forma más concentrada, más ordenada y se lo devolvemos. Entonces, hay otras formas de cómo podemos acompañar, no necesariamente tocar. No, no contar nuestra experiencia de vida. No es una competencia a quién la pasó peor, sino que la atención es para ellos. Como les decía, ellos en este momento están pasando por una situación delicada donde ellos están siendo víctimas de algo o están teniendo una crisis de algo y ellos del ente que recibe todas estas crisis, todo este estrés y no poder hacer nada, se tiene que volver el activador, se tiene que volver el protagonista de modificar o de tomar el control de la situación. Entonces, es importante que ellos siempre sean el centro de atención, por lo menos en esta situación, ¿no? No invalidar las emociones de las personas, justo lo que estaba comentando, ¿no? Yo entiendo muy bien o comprendo cómo te estás sintiendo en este momento, es una respuesta muy natural lo que está pasando, por lo que estás pasando, porque perdiste tu casa o porque viste este suceso que pasó en el carro, entonces es completamente normal que se te pueda desbordar o que no puedas manejar este tipo de situaciones porque no es como que todos, no es como que en el colegio nos enseñen a reaccionar a ese tipo de sucesos, ¿no? Y también recordar que no tenemos que resolver de forma inmediata todo. El mismo nombre lo dice, primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos es mantener a la persona dentro de la estabilidad. Si es un intento de suicidio, si es una víctima de violencia sexual o de violencia física, entonces ahí en esos minutos o en ese momento no vamos a resolver su vida. Lo único que tenemos que hacer es regresarla a la estabilidad y luego derivarlo al personal de psicología. ¿Sí? Eso sí lo tenemos que tener muy en claro. No le vamos a dar ninguna resolución. A lo mucho podemos atender su urgencia. ¿Qué es su urgencia de repente? Mi urgencia es que llames a mi mamá. Ya, esa es tu urgencia. Se resolvió. Que me lleves al médico. Ok, esa es tu urgencia. Se resolvió. Pero no vamos a solucionar la vida de la persona. ¿Ya? No es una intervención psicoterapéutica. Solamente es una intervención en crisis de primeros auxilios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Eh, Creo que me extendí un poquito.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien le gustaría hacer algún comentario? Sí. Hola. Sí, licenciada. Bien, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Ujú. Esperamos unos 3 minutos para que los chicos puedan hacer sus preguntas. Bien, tenemos una pregunta que menciona, ¿el abordaje en niños y adultos debería ser diferente? Por ejemplo, Sí, que se requiera la presencia de los padres o que se ausente de ellos, como en una sí, violación. sí. El abordaje en adultos y en niños es muy diferente. Primero, porque los niños, su forma de reaccionar ante este tipo de sucesos es muy diferente a la de los adultos, ¿no? Ellos realmente no es como que no tienen una idea de lo que les está pasando, pero su forma de reaccionar es diferente en el sentido de que eh, te lo van a explicar de otra forma, o lo van a negar, o van a estar mucho más distraídos y no te van a hacer caso. Siempre tiene que estar el padre presente. Cuando tú vas a abordar una crisis, siempre tiene que estar el padre presente, porque pues al ser un menor, tiene que haber vigilancia de una persona mayor, ¿no? Ahora, ¿es más fácil en niños el abordaje? Sí, porque las pautas tú las puedes dar al padre y el padre las puede emplear con su hijo, ¿no? Para que no haya este miedo del niño ante otra persona adulta mayor que le hable. Ahora, si solamente está el niño por en caso de abandono o en caso de que el padre todavía no llegue, te puedes acercar de la misma manera. Primero, entras en su foco de visión, luego te acercas. Si es un niño que de repente está sentado o está agachado, te pones al nivel del niño, de la mirada, y te presentas, le dices quién eres y le preguntas qué es lo que está pasando. En caso del que el niño no quiere hablar, te quedas en silencio, le enseñas a respirar, o de repente si tienes algún juguete o algo con lo que el niño pueda enfocar su atención en otra cosa, también lo puedes ayudar hasta que llegue el padre y pueda mediar con eso, ¿no? Que es lo más... Ah, y por supuesto, justo lo que me estaba olvidando decir, cuando traten con una persona en crisis, ya tratan de que no haya nada cortopunzante o con lo que algo que pueda herirse o herirlos. Lo más importante, ya sean niños o ya sean adultos, sacamos todas las cosas con las que nos puedan tirar o se puedan herir, las sacamos por si acaso, cualquier estímulo que haya así, y nos acercamos. Porque pues sabemos que hay personas, como les dije, se desbordan tanto física y psicológicamente que pueden tratar de hacer alguna que otra maniobra, ¿no? Y en niños también, como les decía, el abordaje es diferente
porque hay una persona, tenemos que respetar a la persona, a la autoridad, que ya sea el papá o la mamá, que llegue a nosotros, se les puede dar las pautas al papá, a la mamá para poder lidiar con esto en este momento, ¿no? Porque los niños generalmente sí quedan en shock, sí quedan muy mal, pero ellos siempre van a esperar la respuesta de los adultos para ellos reaccionar. No, porque los niños aprenden toda la conducta que puedan tener los niños, ya sea de afrontamiento o ya sea para desbordarse, lo aprenden de los adultos. Si ven a los adultos desbordados, los niños van a aprender que esa es la forma en cómo se tiene que reaccionar. Pero si ven a los adultos tranquilos, relativamente claro, se pueden desbordar, pero no es tan exagerado, los niños van a reaccionar de esta forma. Entonces, lo principal es que si llega el adulto, si abordamos un niño, primero hablemos con los padres para poder recién acercarnos al niño. Y si en caso no está el papá, o sea, no está la mamá, igual, primero entramos en su foco de visión, nos acercamos, nos presentamos, bajamos la cabeza a su nivel para que nos vea la cara y nosotros verle la carita, y luego de eso tratar de enfocar su atención en otra cosa, ¿no? Tratar de enfocar su atención en algún juguete, en algún video que ellos puedan tener, y después de eso, poco a poco ir haciendo las preguntas necesarias con las que te pueda dar alguna información. Hasta que venga el papá, hasta que venga el papá o la mamá, ¿no? Con los que también se tiene que hacer el mismo abordaje en crisis, porque obviamente, pues, si el niño ve que el papá está llorando, que la mamá está gritando, lo primero que van a hacer es lo mismo. Entonces, sí es importante que haya un mayor control de la situación en este momento, tanto del padre como del niño. Y de los adultos también, como les decía. O es, como les mencionaba, ¿no? Tratar de quitar todo estímulo con lo que se puedan herir, con lo que puedan herirte o con lo que puedan lastimarte, ¿no? Más que todo eso. Ujú. ¿Había otra pregunta? No, ya no tenemos más preguntas, licenciado. Ujú. Bueno, en este caso, agradecerle por el taller que nos ha dado. Nos ayuda muchísimo en el primer nivel de atención. Esperamos contar con su participación nuevamente en un evento futuro. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Espero que, que sea de mucha ayuda para ustedes, porque realmente, como les decía, los primeros auxilios los podemos usar todos. Y al usarlo prevenimos muchas cosas, ¿no? Prevenimos psicopatologías, prevenimos muchas alteraciones de conciencia, muchas alteraciones emocionales. Entonces es importante que todos, mientras haya más personas que puedan tener este conocimiento y lo puedan aplicar, va a ser mucho mejor para la sociedad.